Hoy la deuda global ya no es una herramienta pequeña ni una excepción rara. Es una montaña absurda, y cuando le digo absurda de verdad. Se lo pongo en una imagen. $1 millón en fajos de billetes sería más o menos la altura de un edificio de 10 pisos. 1 billón serían aproximadamente 100 kilómetros de altura, cerca de la atmósfera de la Tierra. Pero 348 trillones, que es la deuda global, alcanza para ir a la luna y volver 50 veces. Sí, oíste bien, 50 veces. A ver, a los países no siempre los joden con guerra. A veces los joden con deuda. Estados Unidos hoy tiene una deuda de casi 39 trillones de dólares. De esos, le debe a China cerca de 700.000 millones de dólares. Pero acá está la cosa. China también se ahoga en deuda. En parte, le debe a sus propios bancos. Y esos bancos chinos, a la vez, le deben a los bancos de Estados Unidos. Y Estados Unidos, asimismo, le debe a Japón, Reino Unido, Suiza y otros países. Si eso suena confuso, es porque lo es. Y entre más te metes en esta espiral, más preocupante se vuelve. La deuda global ya está en 348 trillones de dólares, más de 3 veces el tamaño de la economía mundial. Entonces, si todos piden y todos se prestan, ¿a quién carajos le deben todos estos países? Acá no estamos frente a un error del sistema económico. Estamos frente al motor que lo mantiene rodando. Y hoy te voy a mostrar por qué la economía mundial se parece mucho más a una trampa de lo que nos gusta admitir. Porque el sistema necesita deuda perpetua para no colapsar, y esa, como es una de las formas más elegantes de mantener países encadenados. Porque la deuda para unos es el motor, pero para otros es una prisión. La deuda es una de las ideas más viejas de la historia moderna. Mucho antes de los bancos, mucho antes de las monedas, mucho antes de todo este circo financiero, de trajes caros, corbatas y lenguaje técnico, la deuda era algo muchísimo más simple, una promesa. Usted le prestaba 1 kilo de arroz al vecino, le prestaba ganado, y cuando llegaba la cosecha, o el otro se recuperaba, este le devolvía lo prestado, pero con un poquito más como forma de agradecimiento. No había tasas de interés como hoy, no había contratos de 20 páginas con huellas, no había bancos centrales ni burócratas hablando de estabilidad. Había algo mucho más básico, confianza. Porque el ser humano entendió algo muy rápido en la historia, y es que a veces necesitamos algo hoy, pero que solo podemos pagarlo en el futuro. Y eso, en el fondo, es la deuda. Comprometer plata del futuro para resolver un problema del presente. Así de simple, así de vieja, así de humana. El problema es que, como todo en la historia, una idea útil en manos pequeñas termina convertida en una máquina cuando la agarran los imperios. Porque una cosa es pedirle prestada comida al vecino, y otra muy distinta es que un rey quiera financiar castillos, ejércitos, barcos y guerras enteras. Y ahí fue cuando la deuda dejó de ser solo una promesa entre personas y empezó a convertirse en una herramienta del poder. Porque claro, los reyes querían armas para la guerra, los imperios querían expansión o a veces rescate. Y para todo esto necesitaban un montón de dinero. Pero el problema era obvio. Un solo prestamista no alcanzaba, no era suficiente. Era demasiado dinero, demasiado riesgo, demasiada ambición. Y ahí fue donde la historia se puso seria. En los años 1600, Inglaterra se encontró con ese dilema. El rey Carlos necesitaba dinero para la guerra con los holandeses, pero el tesoro estaba vacío y las élites no querían prestarle. Y como suele pasar cuando el poder se queda sin caja, tocó ponerse creativos. Entonces probaron algo nuevo. En vez de pedirle a una sola persona, empezaron a venderle la deuda al público. Es decir, le decían a su gente: préstenos plata hoy y nosotros se la devolvemos después con intereses. Así nacieron los bonos del tesoro. Y esa vaina, aunque suene aburrida, cambió el mundo. Porque desde ese momento, el Estado, las naciones y los imperios ya no dependían solo de subir impuestos para recaudar dinero, ni de tener oro guardado, ni de que un banquero loco quisiera prestarles una fortuna. No, ahora podía levantar sumas gigantescas de capital simplemente vendiendo promesas de pago. Así la deuda dejó de ser un auxilio de emergencia y empezó a convertirse en estrategia de financiación de las naciones. Desde ahí los estados descubrieron algo peligrosísimo, que podían gastar hoy y pensar en el costo después. Y cuando el poder aprende eso, ya no hay vuelta atrás. Después vino el siglo XX y esto dejó de ser una jugada de reyes viejos para convertirse en el idioma del mundo. La Primera Guerra Mundial obligó a los países a endeudarse como nunca. La Segunda Guerra Mundial hizo lo mismo, pero peor. Además de pedir prestado para destruirse entre esas naciones, pidieron luego para reconstruir los muros que tumbaron.
Es decir, se endeudaron para pelear y luego se endeudaron para reconstruir lo que acaban de destruir. La extrema banalidad del Homo sapiens, así somos. Ya para 1944, con los famosísimos acuerdos de Bretton Woods, que son muy aburridos y no voy a entrar en eso, pero básicamente el dólar se convirtió en la pieza central del sistema financiero. Es decir, las monedas del mundo empezaron a amarrarse al dólar y el dólar se amarró al oro, pero el oro era escaso, tenía un límite, pero las ganas de gastar no tenían límite. Entonces en el 71 el presidente Nixon rompió ese vínculo y ahí fue cuando cambió el juego del dinero global. Desde ese momento el dólar dejó de estar atado al oro. Ya no dependía de una reserva física limitada como el oro, dependía del poder del Estado, de la confianza y de la máquina. O dicho en español más claro, ya podían imprimir. Imprima, imprima e imprima. Y eso creó la fórmula perfecta del endeudamiento sin fin. Cuando el dinero deja de estar amarrado a algo escaso y al mismo tiempo los estados descubren que la deuda sirve para financiar guerras, rescates, crecimientos, crisis, infraestructura y política, pues adivina qué pasa. Exacto, pues la deuda explota. Y esto fue lo que pasó en la década de los 80s. La deuda global se disparó, porque los países entendieron que pedir prestado no solo servía para sobrevivir una guerra, también servía para crecer, para construir escuelas, carreteras, acueductos, hospitales, infraestructura. Y también, claro, para tapar huecos, maquillar crisis, prometer obras en campaña, porque ¿qué político promete austeridad? Eso no vende. Entonces, pedir prestado dejó de ser la última opción y se volvió la norma. Ahí está la gran ironía de todo esto. La deuda, que empezó como una promesa humana basada en la confianza, terminó convertida en el motor del progreso moderno, sobre todo para países como los nuestros en Latinoamérica. Pedir prestado en esta región ya no fue una excepción, fue el manual, fue la forma de crecer, la forma de tapar déficits, la forma de prometer desarrollo sin tener la plata hoy. Así fue como una idea vieja, sencilla y hasta razonable terminó convertida en la columna vertebral del sistema económico moderno. Pero no porque estuviera rota, sino porque funcionó demasiado bien, tan bien que se volvió una adicción. Hoy la deuda global ya no es una herramienta pequeña ni una excepción rara, es una montaña absurda, y cuando le digo absurda de verdad. Se lo pongo en una imagen. $1 millón en fajos de billetes sería más o menos la altura de un edificio de 10 pisos. 1 billón serían aproximadamente 100 kilómetros de altura, cerca de la atmósfera de la Tierra. Pero 348 trillones, que es la deuda global, alcanza para ir a la luna y volver 50 veces. Sí, oíste bien, 50 veces. Esa es la montaña de deuda de la que estamos hablando. Y aquí viene la pregunta importante. Si la deuda mundial es así de grande, ¿quién está poniendo toda esa plata? Porque esa plata, ese dinero no cae del cielo, no la escupe una montaña, no la guarda un villano en una cueva esperando a prestársela al planeta. Y esta es la parte más cínica de toda esta historia. No la sostiene un villano secreto, la sostiene en gran parte gente como usted o como yo. Sí, gente común. Porque la deuda moderna no se mueve en línea recta, se mueve en círculos. Para que se entienda fácil, hagámoslo con Estados Unidos, que es la nación más endeudada del planeta. ¿Quién le presta tanto dinero a Estados Unidos? Bueno, en gran parte, su propia gente, sus ciudadanos, sus fondos de pensiones, sus bancos, sus aseguradoras, sus fondos de inversión. ¿Cómo? Pues con bonos. El gobierno saca bonos del tesoro, que ya le expliqué qué son, y la gente, directa o indirectamente, compra esos bonos. Porque usted, cuando mete plata en un banco, esa plata no se queda ahí quieta durmiendo como un bebé. No, el banco la mueve, la presta, la invierte. Y parte de ese dinero que el banco invirtió, pues termina comprando los bonos del tesoro del gobierno. Entonces aquí viene el golpe. Usted cree que solo paga impuestos, pero además le presta al gobierno sin darse cuenta. El ciudadano ahorra, el banco compra bonos, el gobierno recibe la plata, el gobierno gasta esa plata, luego paga con intereses y esa plata vuelve al sistema. Y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ese circuito se puede volver bellísimo o perverso, depende de cómo lo quiera mirar. Pero es una rueda donde todos se deben, todos cobran, todos pagan, todos refinancian. Y nosotros somos el hámster adentro de la rueda. Pero esto solo pasa en Estados Unidos como ejemplo. Ahora, ¿cómo es la deuda entonces entre las naciones y cómo se mantiene el sistema global respirando si todos están endeudados? ¿Quién les presta entonces a los países si todos están endeudados? El sistema funciona como una rueda entre los mismos, pero internacionalmente cambió un poquito.
Las potencias se prestan barato entre potencias y los países pobres sostienen la rueda al pagar intereses más caros. Mire este ejemplo. Estados Unidos le presta a Japón. Japón usa ese dinero para cumplirle una deuda a China. Y China, que a su vez le debe a Estados Unidos, termina pagándole a los gringos con parte de ese dinero que viene de Japón. ¿Sí ve la trampa? Más que una pirámide, como muchos lo dicen y están súper equivocados, es un circuito sin fin. Es como si usted le presta dinero a su tío, pero su tío con ese dinero le paga una deuda pendiente a su mamá. Y su mamá, que le debía a usted, le devuelve el dinero con la plata del tío. Entonces el dinero que usted inicialmente le prestó a su tío, volvió a usted por medio de su mamá. Así mismo hacen los países. Hacen un hueco para tapar otro. El dinero sale de un lado, da toda la vuelta y termina regresando a los mismos, pero además con intereses. Es una ironía, es un circuito sin fin de ida y regreso entre los mismos. Los países piden prestado para evitar que el sistema frene. Y cuando llega el momento de pagar, muchas veces la deuda vieja, lo que debían antes, se paga con deuda nueva. Sí, así de absurdo. Los países piden prestado otra vez para cubrir lo anterior. Es decir, pagar deuda con deuda. Y aunque suene loco, esa es una de las bases del sistema económico actual. Y funciona así, no porque a todos les encante, sino porque sin eso la máquina se traba, la máquina se detiene. Por eso ya la pregunta no es si la deuda es buena o mala. La pregunta es mucho más incómoda. Y es qué tan sostenible es un mundo que necesita endeudarse sin parar para seguir creciendo. O por qué si este sistema suena tan frágil, tan enredado o tan ridículo, ¿por qué no lo detenemos? ¿Por qué los gobiernos no dejan de pedir prestado para pagar deudas con otra deuda? Pues simplemente porque llegamos a un punto en el que la deuda dejó de ser solo una herramienta y ahora es una necesidad. Esa es la verdad incómoda. La deuda, por más tóxica que suene, también fomenta el crecimiento. Cuando un gobierno pide prestado y luego gasta ese dinero empieza a circular. Se pagan contratos, se hacen carreteras, se sostienen salarios, se mueven negocios, se financian hospitales, se construyen obras. Y cuando la economía se enfría, la deuda también sirve para meterle plata al sistema y reactivarlo. Es decir, la deuda no es que sea pura maldad, ese es el problema, que tiene una utilidad real. Por eso es tan difícil soltarla, porque sin deuda, el margen de maniobra de cualquier país o estado se acorta brutalmente. Y pues cuando el estado gasta menos, circula menos dinero, menos papelito en la calle. Cuando hay menos dinero en la calle, los negocios venden menos, la gente compra menos, los trabajadores pierden empleos y el crecimiento se frena. Así de simple. También funciona para las campañas políticas. Por eso nadie gana elecciones prometiendo austeridad, porque la deuda es impopular en discurso, pero prometer obras es popular. Todo el mundo quiere disciplina fiscal, austeridad, hasta que toca recortar obras, subsidios, empleo, inversión o parar el crecimiento. Ahí sí nadie quiere. Y si quiere ver qué pasa cuando un país ya no puede seguir endeudándose, mire a Grecia en 2009. La crisis fue provocada por una deuda pública masiva e insostenible, que fue maquillada durante años por el gobierno. Al revelarse que el déficit de Grecia era el triple de lo que reportaba el gobierno, el país perdió la confianza de los mercados, enfrentó riesgo de quiebra, y cuando los inversionistas dejaron de confiar en el país, Grecia se quedó sin aire. Y cuando un estado pierde esa capacidad, la caída no es teórica, se contrae la economía. Grecia entró en modo supervivencia, porque cuando ya nadie quiere prestarte, pues muchos gobiernos caen en la tentación más vieja y peligrosa: imprimir dinero sin freno. Y ya sabemos cómo termina esa película en Venezuela, porque cada billete vale menos a medida que más se imprime, y pues termina colapsando la moneda por inflación. Lo más crítico es que este ciclo funciona solo para las potencias, pero para los países como el suyo, como el mío, como Colombia, como México, como Perú, como Argentina, es una trampa global, y le explico por qué. En países como Colombia, la deuda deja de ser herramienta y empieza a parecer estafa, porque este sistema no pesa igual para todos. Porque una cosa es endeudarse siendo Alemania, Suiza o Estados Unidos, y otra cosa muy distinta siendo Colombia, Perú, Argentina o México. A los países ricos les prestan barato porque el sistema confía en que esas potencias van a poder pagar, que tienen músculo financiero. A los nuestros, lastimosamente, no. A nosotros nos prestan con desconfianza, con primas de riesgo, con castigo. O sea, por la misma plata que le prestan a Luxemburgo o a Islas Caimán, a nosotros nos cobran más. Y esa es la trampa. Pagamos intereses altos por endeudarnos, pero recibimos intereses bajos por nuestros ahorros afuera. Negocio redondo, pero no para nosotros, para las potencias. Los países pequeños pagan la fiesta de los grandes. Esa es la verdad. En Colombia una parte gigantesca del Producto Interno Bruto está comprometida por deuda. Entonces la deuda, que en teoría es una herramienta de crecimiento, empieza a volverse en una prisión permanente. Y es ahí donde el sistema deja de parecer progreso y empieza a convertirse o a parecer una jaula invisible. Porque en los países ricos la deuda compra tiempo
qué es lo que necesitan, tiempo de maniobra, pero en países como los nuestros, compra dependencia. Así que le termino este video con esta reflexión. Y sí, la deuda empezó como un alivio, pero hoy es una celda invisible, porque actualmente la deuda no solo sirve para construir, también sirve para condicionar, para disciplinar, para sostener un orden que necesita que el dinero nunca deje de girar. Por eso la pregunta no es si la deuda funciona. Claro que funciona. La pregunta es, ¿funciona para quién? Porque si un sistema necesita deuda perpetua para no colapsar, entonces tal vez no estamos viendo una herramienta de desarrollo, sino una máquina que condicionó el futuro con los ingresos del presente. Porque la gente se mata discutiendo de izquierda o derecha, si Estado o mercado, si progresismo o conservadurismo, si más gasto o menos gasto, o si más subsidios o menos subsidios. Y todo eso importa, sí, pero muchas veces se discute como si los gobiernos operaran sin frenos o el gobernante que les gusta no tuviese límites, como si pudiesen hacer cualquier cosa simplemente porque ganaron elecciones. Y no pueden, porque después del discurso viene la deuda, después del eslogan viene la tasa de interés, después de la voluntad política viene la realidad monetaria y ahí se acaba la poesía. Eso no significa que no haya espacio para la política, claro que lo hay, pero significa que el margen real de esa política está mucho más condicionada de lo que la mayoría cree, porque al final a los países no siempre los joden con guerra, a veces los joden con deuda. Muchas gracias.